Leo Rey, Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a Chilevisión en Casa, te saludo directamente. ¿Cómo te va? Maestro, por favor, qué ¿Cómo gran grito. estás, querido Nicolás? Oye, de verdad estoy encantado de tenerte acá. Soy también fanático de los videojuegos como tú, por tanto tú eres una eminencia, ganador de la Copa Daniel Pesina, como vemos de fondo, un tipo que tiene experiencia gamer. Vemos que tienes una Super Nintendo Mini detrás tuyo. No eres un falso fanático, es un fanático real y yo creo que es súper interesante escuchar tu lado gamer, porque de tu lado musical no hay ninguna duda dentro de todo el país, pero de tu lado gamer que se ha ido explotando con esta aventura que es la Copa Torneo Mortal Kombat de CDF. Cuéntanos un poco, Leo. Estás muy agradecido primero que todo por la invitación. Estoy feliz en estos momentos. Imagínate, hablando de una de mis más grandes pasiones, una de las cosas que más me encanta, que es jugar. Siempre, toda la vida, desde muy pequeño, me ha gustado jugar. Y bueno, les quiero comentar un poco de mi historia, pues yo parto desde muy pequeño con mi padre. Él tenía un parque de diversiones, Tacatacas, ¿En serio? y ahí comencé con la habilidad del tacataca primero. Siendo muy pequeño, era muy bueno para el tacataca. Jugaba de a uno contra dos, imagínate, y ganaba siempre. Tu papá, a Y, ver, espera un poco. Tu papá tenía un dale, parque dale. de diversiones donde tenía máquinas de Sí, arcade. no, tenía tacatacas. Taca, taca primero, ¿ya? Claro, ahí las máquinas de arcade estaban recién saliendo, por lo tanto, eran la competencia directa y lo que venía a desplazar al tacataca. ¿Qué año era esto? ¿Me ¿90, entiendes? 91? 90, claro, en los 90, más o menos, yo, bueno, en los 90 tenía 10 años recién. Profundos 90, Y ¿ya? claro, entonces empezó a masificarse esto de las arcades, tal, muy parecido a como es hoy las máquinas tragamonedas, que están en los negocios, afuera de los supermercados, en cualquier lugar. Claro. Entonces en esa época también las arcades estaban en los negocios donde tú ibas a comprar el pan. Y eran Entonces en máquinas, una de máquinas esas que con yo, botones y juego. claro, con un juego solamente, porque no eran multijuegos como ahora. Por ejemplo, estaba, no sé, un Street Fighter, o podía haber un 1942, El de o un Midway. elevador action, claro, el Galaga, no sé, muchos Espectacular. juegos. Y como yo venía del Takataka, que es algo rústico, algo que se juega así, no tiene ninguna tecnología, cuando vi el arcade quedé pero loco, así enamorado, dije, wow, y esa fue la primera vez que me gasté toda la plata del pan, ahí, directo. Toda la Espérate. plata para las fichas. Espera. Entonces, te enamoraste. ¿Y cuál fue el primer juego que viste? El que te enamoró. Elevador Action se llama, que trata de un ladrón, ¿no? Que tiene que ir bajando unos ascensores, perdón, sí, y tiene que ir robando unas puertas, un dinero, y ahí hay unos guardaespaldas, unos espías que te van disparando y tú tienes que llegar al primer piso y fugarte en un auto. Ese fue el primer juego que vi y que me enamoré. Mira, Quedé, pero ahí el elevador action, que es un juego de Taito, que ahí estamos mirando las imágenes, que es como una especie de superagente que va bajando. Y este llegó a dónde? Claro, va llegando y va bajando y va disparando. Esto llegó al lugar donde tú jugabas y con la plata del pan fuiste a jugarte toda la ficha. el negocio de barrio, donde todos iban a comprar, llegó esa máquina y estaba ahí. Entonces, esa fue la primera máquina que yo vi en mi vida, a los 10 años, imagínate. Entonces me empecé a meter en el mundo ahí de los videojuegos, a investigar un poco más y a conocer otros juegos, otras máquinas, porque en las poblaciones no era como en el centro de la ciudad que estaban todas las máquinas, Claro. habían algunas. Entonces ahí comencé a descubrir de a poquito, hasta que un día tuve que ir al centro de la ciudad a comprar, ponte tú, unas cosas, y ahí conocí Mortal Kombat, la Ya. versión uno. Eso fue ya cuando yo tenía 12 años, me acuerdo, y ahí quedé, pero no, ahí Entonces tu primer juego fue. anonadado. Entonces, jugabas el Elector Action que había llegado a tu barrio, te fuiste un día al centro Sí, de la ciudad, fuiste a como un local de máquinas, ¿no? que se llamaba Pompeya, o sea, habían como 100 máquinas más o menos ahí, Ya. de todo tipo,
el cementerio que le llamaban, ¿te acuerdas de esos juegos? El Vigilante, 1942, Rally X, Pac-Man, No, es de Street verdad. Fighter, No, no. Pit Fighter, ¡ay! Leo, Una de verdad, cantidad. lo que está diciendo para la gente, le puedo certificar que sabe de todo. Entonces, y te enamoraste del Mortal Kombat. ¿Qué te enamoró? ¿Las gráficas, la historia, qué? Claro, lo que pasa es que las arcades eran como todas iguales, ¿cachai? Los muebles, digamos, donde está instalado el juego eran como todas iguales. Y de pronto llegó esta máquina que era mucho más grande, tenía un sonido que retumbaba en todo el local y salía, bueno, el maestro Daniel Pesina, Johnny Cage al lado, así como gráfico, pero tremendo y todo, como niños quedaban anonadados y se hacía una especie de junta de muchos adolescentes ahí que uno no podía ni siquiera mirar la máquina y de repente ahí mirando veo que Sub-Zero le arranca la cabeza a Keino. ¡Oh! No, Eso fue el era éxtasis otro nivel de máximo. violencia gráfico porque era hecho con Claro, personas. Ahí está claro. el título jugando. Estaba Johnny Cage, estaba Scorpion, estaba. A ver, los personajes, repasémoslo un poco. Estaba Sub-Zero, estaba Raiden. Raiden, Shang Tsung, Goro, Sonya Blade en esa versión, Liu Kang, Kano. ¿Hay alguno que sea tu favorito de ese Mortal Kombat 1? Canta Johnny Cage. Siempre me gustó Johnny Cage porque lo encontré, bueno, que sin saberlo en esa época uno lo encontraba, parecía Jean-Claude Van Damme, no sabíamos que había sido inspirado en él por los creadores Ed Boon y John Tobias, que ellos habían tratado de tener al original, ¿cierto? A Jean-Claude Van Damme en la primera versión del juego Mortal Kombat 1, pero por la agenda ocupadísima del actor tuvieron que reemplazarlo y en tributo a él hicieron a Johnny Cage, que es las mismas iniciales de Jean-Claude Van Damme, ¿no? Johnny Cage. Entonces se parece mucho, hace el golpe en los testículos, se abre de pierna y todas esas cosas. Así que ese mono me encanta porque aparte que es como medio farandulero, los lentes, así Sí, que ese es mi favorito, era bastante bacanado. bastante. Y espérate. Entonces, nace esta pasión por los videojuegos. ¿Tu papá siguió después con Taka Taka o los cambió? Duró unos años más porque esto se vino con todo. Fue una moda que captó a toda la gente, a todos los niños, a todos los de esa época, a los adolescentes y a los niños. Las salas de videojuegos estaban, pero llenísimas, colapsadas siempre. Y los tacatacas fueron en decadencia. La gente ya quería este tipo de máquinas modernas. Aparte, los flippers también estaban muy de moda. ¿Cuánto se llama? Estas mesas con aire que se tiraban unas cositas redondas y unos plásticos, también era Claro. un mundo de fantasía y de cosas modernas, así que los tacatacas fueron en decadencia y finalmente mi papá se guardó con los tacatacas para ya desechar ese negocio. Oye, ¿y cómo avanzó? Porque yo quiero entender el paralelo de tu juventud con tu carrera musical y los juegos. Entonces, 12 Pasa años, que, ¿qué pasó? ya, lo que pasa es que mi papá era un tipo que, bueno, él era el dueño de este parque de entretenciones que era igual pobre, era pequeño, teníamos 4 tacatacas, un tiro al blanco, un barco pirata chiquitito que era pulso y arrendábamos también autitos a pedales de la época. ¿Ya? Y bueno, pasando los años, ahí tuve que aprender a vender fichas, a pintar los juegos, a echarle grasa a los tacatacas, a todas esas cosas que tenía que vivir con él el día a día, porque yo vivía con él desde pequeño. Ujú. Entonces, él también animaba, cantaba, ¿cachai? Entonces todo eso yo lo aprendí, pero nunca lo llevé a cabo hasta el día que yo me peleo con él, tenemos una discusión y yo me voy de la casa y me voy literalmente a vivir a la calle, ¿cachai? Así, chao. Y me voy y al primer lugar que voy a parar es a los videos porque no tenía más dónde ir y decidí ir ahí a ver qué había de nuevo y todo. Y adivina, pues, me encuentro con la versión ya de Mortal Kombat 2. Espérate. ¡Oh! Pero esta historia es lineal. Entonces, Mortal Kombat 2 aparece en tu vida cuando te peleas con tu papá. ¿Esto en qué edad es? ¿15 años, 16? 15 años A me los, peleé con él.
A los 15 años Sí, con mi papá. se quebró la relación luego de haber estado en ese parque de diversión, ese pequeño Disney familiar, eh, humilde, entre los 10 y los 16, le decís chao, y en ese dolor te vas a las máquinas y aparece Mortal Kombat 2. Todas las máquinas y ¡oh! Una cantidad de cabros ahí agrupados jugando y yo sin plata. ¿A quién le iba a pedir una ficha? ¿A quién me iba a dar nada? Y al lado mío, esta historia siempre la cuento, había un cabro que venía del colegio y estaba con su guitarra, con su estuche ahí. Y yo lo veo así y digo, la guitarra, yo sé cantar, pero nunca lo había hecho ante nadie, ¿cachai? O sea, sabía para mí, para animar ahí en los tacatacas, para llamar a la gente, pero nunca lo había hecho así como por plata, ¿me entendí? Por cantar y después pasar la mano. Pero era tanto el deseo de jugar y de probar esa máquina nueva que le digo al cabro chico, bueno, que era de mi porte igual, le digo, oye amigo, préstame la guitarra. Y me dice, no, él con cara asustado, le digo, no, si es para ir a cantar ahí al frente, mira, si me la prestáis te regalo 10 fichas. No. Hoy se le llenaron los ojos de así como que se sorprendió porque también quería jugar. Y me dice, ya, y me pasa la guitarra y yo parto y me meto a un bar al frente. Y me canto una ranchera ahí a unos viejitos estos que tomaban caña. Oye, me gano como 2 lucas más o menos, 2.000 pesos, era harta plata, porque la ficha valía 15, 10 pesos nomás. Así que vengo, llego con la guitarra y ahí me doy cuenta que gracias a la música y bueno, por el vicio del Mortal Kombat me atreví a hacerlo, ¿cachai? A cantar y pasar la mano y pedir plata, regalarle las 10 fichas al cabro chico y todo el resto, meta, ficha, 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 ficha. Y Espérate, así sucesivamente. entonces, viviste en esa época, ¿cómo viviste? ¿Viviste en la calle? ¿Viviste donde amigos? ¿Cómo te moviste? Lo que pasa es que yo como era histriónico, era siempre simpático, bueno para la talla desde chico, tenía muchos amigos que me admiraban también por cómo jugaba, porque yo siempre estaba payaseando, me sabía todas las claves, todos los fatalities primero que todo, tenía una hojita anotada con todas las cuestiones, entonces era muy querido. Y tenía muchos amigos que me invitaban muchas veces a quedarme en su casa, y bueno, entre uno de ellos había uno que tenía una guitarra y me la prestó como indefinidamente, y ahí yo empiezo a ocupar la guitarra para desenvolverme y ganarme la vida, ¿cachai? Aparte de ya tener plata para jugar, también comienzo a tener platita para comenzar a vestirme bien,